Historia de la pedagogía, sección 133, cuarta parte, la época contemporánea, 17, John Dewey y la escuela progresiva norteamericana, 118, Carleton Washburn y Helen Parkhurst, 119, escuela y pedagogía en los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. 118, Carleton Washburn y Helen Parkhurst. Los dos métodos de enseñanza individualizada que mayor difusión tuvieron en los Estados Unidos son los llamados respectivamente sistema de Winnetka y plan de Dalton, de acuerdo con los cuales donde por primera vez se llevaron a la práctica. Winnetka se encuentra en los suburbios de Chicago. En 1919 llegó ahí para ocupar el puesto de superintendente escolar Carleton Wolsey Washburn, nacido en 1889, hijo de un médico y una autora de obras pedagógicas, quien había abandonado los estudios de medicina para dedicarse a la enseñanza y al estudio de los problemas conexos con una renovación radical para llevar a la práctica en gran escala los ideales de Parker y Dewey, a quien había conocido personalmente en la casa paterna de Chicago. Según Washburn, estos ideales no podían llevarse a efecto con los medios propuestos por Dewey y Parker, es decir, con la integración de la enseñanza en todos sus aspectos y la creación de situaciones sociales mediante proyectos comunes. Según Washburn, partían sin más del supuesto de que una determinada actividad es apta para una clase entera y que todos los niños de una clase están maduros para aprender cualquier materia requerida por el proyecto. De nada sirve objetar que cada alumno llegará hasta donde le sea posible y que se efectuará una división natural de las tareas, en virtud de la cual cada uno de ellos cooperará con la realización del proyecto en la medida de sus fuerzas y aptitudes. Esto significaría privar a un cierto número de alumnos de la posibilidad de asimilar sólida y ordenadamente técnicas y habilidades que ningún miembro del consorcio humano puede permitirse de ignorar, aun cuando no todos pueden aprenderlas con igual rapidez. Por tanto, según Washburn, existe un programa mínimo de habilidades y conocimientos esenciales, formulado científicamente y con precisión y verificando sin cesar, que debe poder ser asimilado por cada alumno en las mejores condiciones para él, es decir, de acuerdo con su propio ritmo intelectual. Este programa mínimo se divide en materias instrumentales, lectura, escritura, aritmética y materias sociales, historia, geografía, nociones de civismo. Establecido con carácter de experimental, fija metas sucesivas, las pone en relación con las diversas edades mentales, es decir, con la capacidad intelectual de los individuos que pudiera no corresponder con la edad cronológica, y subdivide en unidades de trabajo el itinerario necesario para alcanzarlas. Cada uno de los alumnos realiza individualmente la tarea de aprendizaje, para lo cual disponen de cuadernos especiales, o lo que es mejor, de libros de trabajo y otros materiales estudiados para orientarlos paso a paso. Dicho material, además de ser autoeducativo, es también autocorrectivo. En el mismo libro de trabajo, o aparte, el alumno dispone de series de preguntas con las cuales se ejercita y cuyos resultados puede confrontar con los propios tests de encauzamiento. Por último, el maestro utiliza otra serie de preguntas, tests de comprobación, para comprobar el grado de habilidad y conocimientos alcanzado por el alumno, al cual, de acuerdo con los resultados, se le encamina hacia nuevas metas o se le invita a volver sobre las materias aún no asimiladas. Se puede avanzar rápidamente en una materia y permanecer estacionario en otras, sin tener por ello que repetir el año. En el sistema de Winnetka no existen clases ni siquiera como grupos homogéneos de niños del mismo desarrollo mental. Por otra parte, este programa mínimo no es un fin en sí mismo. Paralelamente, hay un programa de desarrollo, actividades de grupo y creadoras, con relación al cual representa la armazón indispensable de conocimientos y habilidades,
Se trata de composiciones libres, lecturas diversas, actividades manuales y estéticas, representaciones dramáticas, investigaciones científicas y sociales, etc. Ese programa de desarrollo se realiza esencialmente mediante actividades sociales que presentan notables afinidades con las propuestas por Kilpatrick, es decir, que adoptan la forma de iniciativas o proyectos en los que participan grupos de alumnos interesados en su realización. En las escuelas de Winnetka, uno de los proyectos más comunes es el que consiste en preparar una representación teatral. Un grupo de alumnos se encarga de escoger, adaptar o incluso escribir ex novo la obra, mientras otro se ocupa de la actuación y la dirección, y otro más cuida el decorado y el vestuario. Los demás alumnos pueden colaborar menos directamente, dibujando los cartelones y encargándose de vender los billetes o escribiendo la crítica teatral en el periódico de la escuela. En fin, otros, quizás la mayoría, disfruta del espectáculo sin aportar a este nada. Sin embargo, cada uno de los alumnos participa en alguna actividad de grupo, si no artística, deportiva o constructiva, construcción de modelos de aeroplano, etc. De ese modo, a ninguno faltan oportunidades para hacer experiencias sociales aptas para su carácter. A este respecto, repetimos, la semejanza con los métodos de Kilpatrick es evidente. La diferencia consiste en la forma como los individuos realizan su aprendizaje en relación con el programa mínimo común. A tal propósito, observaba Kilpatrick en 1925, mi objeción es que este adiestramiento se efectúa antes de que surja su necesidad, independientemente de una situación en que ésta se sienta y prescindiendo del reconocimiento de una tal necesidad. Estas críticas indujeron a Washburn a retardar en ciertos casos el trabajo individual y a asignar un papel más preponderante a los aspectos creadores y sociales de las actividades de grupo. Tocante a esto, escribe, se advirtió un cambio indudable en los niños de la primera clase. Nuestros estudios científicos nos habían demostrado que si en la primera clase, en vez de dedicar ex profeso a los niños a la lectura y a la aritmética, se les permite que adquieran experiencia a través de actividades libres de construcción, excursiones, cuidado de animales como conejos y gallinas, juegos, pintura, representaciones dramáticas, etc., adquieren más tarde conocimientos y habilidades mucho mayores. Por eso, en el primer grado elemental, se ha suprimido el trabajo individual enderezado a adquirir dominio de la lectura y la aritmética. Sin embargo, no por esto se descuidó la práctica individual de las habilidades y técnicas esenciales, sino que se procuró que, en la medida de lo posible, sacaran su razón de ser de las actividades sociales, que tuvieran en esta su base de experiencia y que se aplicaran prácticamente a ellas. En Filosofía viviente de la educación, 1940, Washburn expuso de nuevo con brillantez su ideal de armonía e integración entre la formación individual y la expansión social, y mostró cómo el condicionamiento recíproco de ambos procesos es la esencia de todo auténtico progreso cívico. Otro método de enseñanza individualizada que tuvo gran éxito en los Estados Unidos, así como en otros países, inclusive la Rusia soviética, en los años entre 1925 y 1930, es el llamado Plan de Dalton. Dalton es una población de Massachusetts, donde en 1920 una valerosa maestra, Helen Parkhurst, realizó en forma definitiva un plan en cuya elaboración había invertido largo tiempo y que consistía en lo siguiente: dar a cada niño la posibilidad de regular por sí mismo el ritmo y el curso de sus propios estudios, en vez de imponérselo a través de un programa oficial o al menos por medio de la voluntad del profesor, quien por lo común tiene la obligación de hacer que todos los alumnos avancen simultáneamente. Según el plan Dalton, al principio de cada uno de los 10 meses del año escolar, cada alumno compila su proyecto de estudio y trabajo para el mes siguiente, para lo cual los programas anuales normales de las diversas materias se le presentan divididos en 10 unidades ordenadas progresivamente. El alumno tiene la facultad de elegir cualquiera de las unidades que se considera capaz de aprender, advertido
de que si no lo consiguiese, no puede pasar a la sucesiva. De esa forma, aprende a medir las propias fuerzas. Por lo demás, no tiene obligación de proceder de concierto en las diversas materias. Lo único que se le pide es que respete el contrato firmado al principio del mes para las diversas materias. No existen clases. Cada alumno trabaja individualmente, trasladándose para cada materia al aula indicada, donde encontrará los materiales y libros del caso. Por tanto, el aula se denomina laboratorio, de donde se originó también el nombre de plan de laboratorio. El maestro a cargo del laboratorio orienta y ayuda a los alumnos dedicados al estudio individual, pero no da la lección. Las unidades mensuales se subdividen en 20 unidades menores, tantas cuantos son los días de escuela en un mes, de modo que el alumno cuente con un calendario de referencia no obligatorio para efectuar su trabajo. No hay manuales ni libros de texto iguales para todos, pero en cambio abundan los libros de consulta y toda clase de materiales de estudio y experimentación. Esto es así por lo menos cuando la escuela cuenta con un buen número de alumnos que normalmente se subdividirían en varias clases y por consiguiente se dispone de una dotación adecuada. Pero incluso en una simple escuela pluriclase puede adoptarse el método de reservar ángulos en vez de laboratorios para las diversas materias y sacar el máximo provecho de un material de consulta más modesto. Helen Parkhurst, quien formuló su plan basándose precisamente en su experiencia como maestra rural en escuelitas pluriclase y estudiando la obra de la Montessori, pero sobre todo a Dewey, se percató desde un principio que los riesgos de exceder en el individualismo y trató de evitarlos sobreponiendo a las actividades individuales una serie de actividades sociales a las que asignó una proporción notable de tiempo. En los laboratorios, por otra parte, los alumnos dedicados a sus tareas gozan de absoluta libertad para asociarse con otros que tengan análogos contratos y el trabajo de grupo se facilita por el hecho de que se establecen relaciones de cooperación entre niños que han alcanzado más o menos el mismo grado de habilidad en una materia determinada. El éxito del plan Dalton debe atribuirse no solo a su eficiencia desde el punto de vista intelectual, en cuanto método de enseñanza a la medida, sino también a sus innegables cualidades desde el punto de vista de la formación del carácter, pues educa el conocimiento de sí mismo, la autodisciplina, el sentido de la responsabilidad y la capacidad de organizar autónomamente el propio tiempo y las propias ocupaciones. Por otra parte, obliga a los maestros a transmutar radicalmente su papel, que de primer actor pasa al de consultor. Solo los sistemas codificados rígidamente, como el plan Dalton o el método Montessori, del que nos ocuparemos en el siguiente capítulo, cumplen con esta función radical y evitan que los maestros interpreten a su modo las nuevas directivas, continuando a ocupar la escuela escolar con su actividad predicatoria y su presencia docta al mismo tiempo que ensalzan la autonomía del niño. Ventaja esta que por mucho tiempo pareció compensar de sobra los defectos evidentes del plan Dalton, sobre todo el de conservar, si bien organizándolo mejor, un concepto libresco del aprendizaje. 119. Escuela y pedagogía en los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. En los Estados Unidos, la educación progresiva conoció una difusión enorme, sobre todo en el periodo entre las dos grandes guerras mundiales. Respondía a ciertas características de la sociedad norteamericana, como el espíritu práctico, un robusto individualismo equilibrado por una gran estima de las actividades sociales y comunitarias, y un celoso sentimiento de autonomía y emulación en las administraciones locales, incluso en lo referente a la escuela. Más concretamente, suministraba un instrumento apto para resolver el problema, especialmente agudo en las grandes urbes industriales con un gran número de inmigrantes recientes, difundir e integrar en el hombre de los ideales democráticos
una muchedumbre de jóvenes de origen social, nacional y religioso muy diverso. Este aspecto se describe con acentos de honda humanidad en un maestro de escuela en una gran ciudad, en 1917, del italoamericano Angelo Patri, nacido en Piagini, cerca de Salerno, en 1876, quien fue maestro y director de escuela en Nueva York y se inspiró para su obra en las teorías de Dewey. La educación pública y privada asumió progresivamente ciertas características estructurales comunes que respondían a la tendencia de la nueva educación, incluso en los casos en que la manera de dar clase con los materiales tradicionales se mantuvo casi sin modificación. En primer término, además de prolongar la obligatoriedad de la escuela hasta los 16, 17 e incluso los 18 años, se ponía democráticamente al alcance de todos, después de la primaria única, de 8 a 6 años, una escuela secundaria también única, high school, de 4 o 6 años. La escuela secundaria ofrecía, junto con algunas materias comunes, una gran variedad de cursos optativos. De tal forma era posible realizar en el ámbito de una misma institución estudios orientados en forma muy diversa, así preuniversitarios como técnicos, además de que permitía a los alumnos satisfacer gustos e intereses, incluso muy particulares, estudiar y discutir cuestiones de actualidad y cultivar las más diversas aptitudes artísticas. Por otra parte, las escuelas fomentaban un número creciente de actividades extraacadémicas, sobre todo bajo la forma de clubes deportivos, musicales, de construcción de modelos, etc. Esta estructura escolar tan variada y flexible contaba además, por lo general, con un servicio de orientación escolar cuyo fin era ayudar a los alumnos y a las familias a escoger el plan de estudios y las actividades complementarias. Todas las escuelas, primarias y secundarias, empezaron a reconocer cada vez más la importancia de formar las aptitudes sociales, las capacidades de buena adaptación al trabajo cooperativo e incluso las cualidades de mando, leadership, al punto de descuidar en favor de estas las metas académicas tradicionales. Efectivamente, los educadores no dejaron de advertir el peligro de una deteriorización del contenido cultural de la enseñanza. 30 de las más famosas escuelas progresivas, públicas y privadas, se comprometieron en los años 1931-40 a realizar un gran experimento enderezado a comparar el rendimiento universitario de sus exalumnos con el de los exalumnos de las escuelas tradicionales. Según los resultados, el rendimiento estrictamente académico era equivalente, pero los alumnos de las escuelas progresivas se distinguían por su iniciativa, su autonomía en el trabajo y su adaptabilidad a situaciones nuevas. No obstante, al movimiento pro educación progresiva empezaron a oponerse con vigor creciente otros movimientos que, en una u otra forma, patrocinaban el retorno a la tradición. Los esencialistas pretendían que la escuela se ocupara de enseñar a todos, lo quisieran o no, las nociones esenciales, sin las cuales no puede decirse que haya una participación auténtica en la civilización occidental. Exigían la vuelta a programas obligatorios para todos, por lo menos en las materias principales, con una reducción drástica en la facultad de selección de las materias y en la posibilidad de construir autónomamente el propio programa. Esta exigencia no carecía de una base real. Incluso el mismo Dewey, en una obrita de 1938, titulada Experiencia y Educación, criticaba los excesos de quienes creían que la actividad escolar podía desenvolverse sin miras mediatas, bajo el impulso de pseudointereses momentáneos. El pensamiento de Robert Maynard Hutchins, expresidente de la Universidad de Chicago, es muy afín al de los esencialistas. Maynard sostiene que para ser verdaderamente culta una persona debe conocer las grandes obras literarias, filosóficas y científicas que jalonan el progreso de la humanidad y que, en consecuencia, en los primeros años de estudio universitario es necesario proceder ante todo a una formación de tipo general sobre la base de lecturas meditadas de este tipo, de donde se deriva el nombre de movimiento de los grandes libros.
Este ideal de una educación general aparece más equilibrado, como en una mediación entre el tradicionalismo y el progresismo, en un famoso documento redactado en 1945 por el Comité de Profesores de la Universidad de Harvard, que lleva por título Informe acerca de una educación general en una sociedad libre. Este documento refleja en varios puntos los ideales educativos de Whitehead y Santayana, que habían sido profesores de esa universidad. Para comprender el espíritu que lo anima, conviene tener presente la famosa frase de Santayana: los pueblos que desconocen la historia están destinados a repetirla. La preocupación que lo inspira es, en primer lugar, la de que el ciudadano norteamericano esté perdiendo, en los meandros de una especialización profesional no iluminada por una cultura verdaderamente amplia y bien fundamentada, la capacidad crítica de penetrar los problemas del mundo actual, en los que su país desempeña un papel tan importante. De ahí la admonición de que solo el estudio de la herencia del pasado nos da la perspectiva necesaria para comprender el presente. Sin embargo, el informe de Harvard no pretende separar la educación humanística de la técnica y profesional, como querrían los tradicionalistas puros y como propone el programa de Hutchins, sino más bien integrar los diversos aspectos de la cultura, como era la ambición de Whitehead, en la misma medida que de Dewey. Según el informe, la tradición se debe conocer, no idolatrar, y se debe reconocer a la cultura científica su altísima e insustituible función. En la medida en que la civilización clásica no logró mitigar los males de la pobreza, las enfermedades, la sordidez y un nivel de vida generalmente bajo de las masas, no supo liberar al hombre. Al contrario, en la medida en que la ciencia, especialmente en sus aplicaciones médicas y tecnológicas, ha logrado hacer frente a estos males, ha contribuido a la realización de los valores humanos. La ciencia ha hecho mucho más que proporcionar la base material de una buena vida y ha contribuido a fomentar directamente los valores del humanismo. Esta aspiración de fundar un nuevo humanismo que abrace plenamente los valores de la ciencia y la técnica es, por otra parte, una de las aspiraciones máximas de la cultura norteamericana contemporánea. No deja de ser significativo el hecho de que la Asociación Humanística Norteamericana haya concedido 2 de sus premios anuales en la actual posguerra a Dewey y a Kilpatrick, respectivamente, casi como para testimoniar la contribución fundamental que supone para el nuevo humanismo la nueva educación promovida por ellos.